Ya en estos momentos, siendo las 6:34 del día 22 de febrero del 2023, vamos a dar inicio a nuestra capacitación de hoy, miércoles 22, el registro único de beneficiarios finales, RUF, a cargo de nuestra colega, amiga Miss Pili, más conocida como Miss Pili en las redes sociales. Ella es nuestra colega María del Pilar Guitama Jiménez, contadora pública, especialista en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Javeriana, fundadora y líder de investigación y capacitación de la Escuela de Formación y Enseñanza Contable Confiar, gerente general de la firma Confiar Asesorías Contables y Tributarias, y también es oficial de cumplimiento. Entonces, con este saludo y con esta presentación, Miss Pili, como le digo cariñosamente, o le decimos todos, el auditorio es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Maja, de verdad por la invitación. Yo feliz, como siempre, de estar en estos espacios. Lo que más me gusta hacer en la vida, bueno, aparte de muchas cosas, pero es transmitir conocimiento y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que sacan el tiempo para capacitarse. Qué bueno, siempre me alegra mucho ver a todas las personas que quieren capacitarse y hoy vamos a tocar un tema que de pronto para muchos ha sido muy sonado. De pronto agradecería, por favor, si apagan los micrófonos para no interrumpir la capacitación. Les decía, para un tema que de pronto desde el año pasado ha sido muy sonado, desde la Escuela de Formación hemos venido dando una serie de conferencias del Registro Único de Beneficiarios Finales, eh, con los distintos cambios que se han venido dando en cuanto a la presentación, a las fechas, y ya vamos a entrar en materia. Inicialmente, pues se hablaba de presentarse en septiembre, después cambiaron las fechas para el mes de diciembre y resulta que con la última resolución, la 1240, pues tenemos un plazo hasta el 31 de julio, entonces pues vamos a entrar en materia, voy a compartir pantalla, me voy a permitir hablar. Yo sé, alguien me decía, pero es que ya no sabemos la norma y déjenme decirles una cosa. Yo creo que ya he completado más de 17 conferencias de solo este tema y cada vez que hago una conferencia las dudas son muchas. ¿Por qué? Porque el registro único de beneficiarios finales es un tema que aunque tiene unas características y unas pautas, como lo trae la resolución 164, se tiene que estipular de acuerdo a cada empresa. No podemos hacer nada general, no podemos generalizar y decir es que la resolución me dice que tiene que ser el representante legal o que tiene que ser el del porcentaje o el del control. Por eso es que he venido insistiendo en este tema de las conferencias y las seguiremos haciendo. Tenemos un plan de trabajo con este tema en especial, precisamente para ir resolviendo todas las dudas. Así que yo sé que a veces nos aburre el tema normativo, pero en especial con el registro único de beneficiarios finales me parece sumamente importante conocer qué es lo que me está diciendo la resolución. Claro que sí, al final de este espacio vamos a ingresar a la página de la DIAN, vamos a mirar de pronto para las personas que no han tenido la oportunidad de ver por dónde lo realizo, por dónde puedo hacer el tema de estructuras y personería jurídica, pero bueno, vamos a entrar en materia. Lo que quiero decirles con este mensaje es que no se preocupen por la plantilla. Escuchaba ayer en uno de los grupos que alguien decía, alguien tiene un modelo o un formato para el beneficiario final y no hay un formato porque pues ya para eso está diseñada la página de la DIAN o el prevalidador que para tal fin, pues la dirección de impuestos se determinó para tal efecto. Entonces voy a iniciar hablando del registro único de beneficiarios finales, una obligación que nació cuando empezamos a leer, a darle lectura a la ley 2155, nuestra pasada reforma tributaria, pues empezamos a hablar de este tema, empezamos a entenderlo, a decir que tiene que ver una nueva obligación más que la DIAN nos quiere imponer a nosotros los contadores, porque cuando vemos resoluciones que emite la DIAN, pues ahí está Diana y al ladito está el contador y decir, Dios mío, más trabajo del que ya tenemos en esta profesión tan retadora, pero pues no es tan así y ya lo vamos a ir viendo.
vamos a ir avanzando en la presentación y solamente por un tema de cultura, digo yo, que tenemos que saber qué es un beneficiario final y yo siempre hago énfasis y es porque aquí tenemos que tener claro, ¿sí? Y pues dando lectura a lo que ustedes pueden observar en la presentación, el beneficiario final se refiere a o a las personas naturales que finalmente poseen o controlan a un cliente y o a la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Aquí para ir precisando cosas, los beneficiarios finales solamente van a ser personas naturales. Nunca nos vamos a encontrar con un beneficiario final, persona jurídica, una estructura sin personería jurídica, no. Entonces tenemos que partir de esa premisa y saber que un beneficiario final es una persona natural y es lo que vamos a empezar a identificar y lo que la resolución 164 pues nos quiere decir pues a lo largo de al recorrido de la lectura que trae esta resolución. Entonces, importante ir precisando. Ya sabemos que nunca vamos a tener un beneficiario final distinto a una persona natural. Hablando un poco del marco normativo, pues teníamos la 2195, tenemos, perdón, la ley 2195, que es la ley anticorrupción. ¿Y esto qué tiene que ver con el tema de los beneficiarios finales? Pues mucho. ¿Por qué? Porque aunque la Dirección de Impuestos o la DIAN para abreviar es el medio por el cual vamos a hacer la presentación del beneficiario final, el tema del RUT tiene un sentido y ese digamos, descubrir ese velo que hay detrás de las empresas y esas personas que se esconden, y cuando digo que se esconden no es porque estén ocultando nada, pero ellos, digamos que el beneficiario final se va a mostrar y esto va muy ligado a todo el tema de pronto los colegas que están en sala y los que nos van a ver en diferido han escuchado hablar del tema de Sagrilaf y con todo este tema de la ley anticorrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo, pues esta ley digamos que entra a jugar un papel muy importante y que hace parte pues de lo que nosotros vamos a mostrar. ¿Por qué? Porque no, esta información que vamos a reportar del beneficiario final no solamente va a ser un insumo para la DIAN, esta información que vamos a reportar y de allí la importancia que le tenemos que dar y digamos la responsabilidad que tenemos y que tienen las personas para la determinación del beneficiario final. Y quiero acá también hacer otra precisión que no es una responsabilidad del contador, pero que si nos vamos un poco a la realidad, pues nosotros los contadores terminaremos en parte haciendo la tarea. La invitación es que este trabajo de determinación del beneficiario final se tiene que hacer en conjunto, se tiene que comunicar pues a las personas encargadas de cada una de las empresas, porque al fin el resultado que se va a dar va a ser visto por entidades como la UIAF, la Procuraduría, perdón, la Fiscalía, la Contraloría, es decir, estas entidades que van a poder tener acceso a la información que vamos a reportar. Entonces, también tenemos que entender que el beneficiario final, y es un error que se ha venido observando, no es el representante legal, es decir, no siempre va a ser el representante legal, y muchas empresas lo están haciendo por salir del paso, perdón la palabra, es decir, yo reporto al representante legal, ya me quito eso. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a encontrar con una serie de trabas, por llamarlo de alguna manera, y es que muchas personas, sí, y ya lo he visto en la vida real y en las experiencias, no quieren que lo reporten, es decir, yo no quiero que me incorpore allá como beneficiario final, yo no quiero que nadie me mire, que nadie me observe, y ahí es donde nosotros, sí, como contadores vamos a hacer la labor, tenemos que dejar el soporte y hacer esa debida diligencia que creo que es uno de los términos más importantes de la resolución. Les decía yo al inicio de la charla, no nos preocupemos por ingresar a la página de la DIAN, que al fin de cuentas lo que vamos es a incorporar datos y es muy amigable, ya lo vamos a ver cuando entremos en esa parte. Lo que nos tenemos que, a lo que tenemos que ir o en lo que nos tenemos que preocupar es por determinar ese beneficiario final de la manera correcta, pues precisamente por todas las entidades que van a poder tener acceso a esta información. Por hablar un poco, ley 2155 ya lo nombraba, alguno de los decretos, 678, creo que la resolución que tenemos que tener a la vista para efectos de la determinación del beneficiario final es la 164, la 037 que ingresa o
entra a hacer algunas modificaciones en los plazos, en el artículo 4 de la resolución, ya lo vamos a mirar. La última modificación que se hace al anexo técnico que viene con la resolución 1240, que fue la última que salió el año pasado, el 28 de septiembre, donde hace modificación en el calendario, hace ampliación de los plazos y unos cambios al anexo técnico en el formato 2688, que es nuestro formato de carga masiva para efecto pues, de aquellas entidades, personas jurídicas o estructuras sin personerías jurídicas que manejan un número importante de beneficiarios finales. Entonces, como para tener el contexto del marco normativo que me parece importante, pues también para que lo tengan como material de consulta y pues esta presentación y esta grabación, pues que Maja les va a compartir posteriormente al terminar esta presentación. Terminología. ¿Y por qué es tan importante la terminología? Porque tenemos que ir asociándonos a esta nueva responsabilidad, por decirlo de alguna manera. Y aquí podemos observar responsabilidad 55. Muchos de ustedes ya podrán, digamos, recibieron de oficio esa actualización en el RUT para el tema de beneficiarios finales, que es la responsabilidad 55 en la casilla 53. Ojo a una cosa, si alguna de las empresas que ustedes asesoran, donde son contadores, no les llegó el tema de oficio, no se preocupen, no hay que pedir cita, no hay que llamar a nadie, ustedes por autogestión en la casilla 53 van a poder incorporar la responsabilidad 55. ¿Por qué? Porque necesitamos tenerla actualizada, es decir, el RUT tiene que estar actualizada con esta responsabilidad para poder ejecutar, digamos, el menú del reporte de beneficiarios finales, porque si no la tenemos, pues no vamos a poder incorporar esa información. Nos vamos a encontrar con tres formatos importantes. El primer formato es el 2687, que es el de la carga individual, es el formato que me dice a mí que ya di por terminado el proceso de beneficiario final. Es ese formato que va firmado y dice, con este formato yo ya tengo el beneficiario final y ya cumplí con esta obligación. ¿Por qué hago énfasis? Es porque a veces nos confundimos con el 2688. El 2688 es el formato de carga masiva que utilizaremos en el evento en que queramos usar el prevalidador que ya dispuso la Dirección de Impuestos para efectos de incorporar los que quieran tener varios beneficiarios finales. Pero entonces, ¿cuántos, María del Pilar, puedo tener? Eso es ya una decisión que ustedes pueden tomar. Alguien me decía, pero es que yo quiero usar el prevalidador y tengo dos beneficiarios finales y ya, yo le decía a la persona, pero ¿para qué va a usar el prevalidador? Más se demora descargando el prevalidador, prevalidándolo, subiéndolo a la plataforma, cargándolo, firmándolo para poder cumplir con el efecto. Yo pienso y la recomendación es si tenemos bastantes beneficiarios finales, usémoslo y si no, hagamos el trámite por carga individual que nos permite incorporar hasta 20 beneficiarios finales. El 2688 nos permite incorporar más de 5,000 beneficiarios finales, pero vuelvo insisto, digo, pues esto es para aquellas personerías jurídicas y estructuras sin personería jurídica, pues que necesitan incorporar más de 20 beneficiarios finales. Las estructuras sin personería jurídica acá entran a jugar un papel muy importante y me salté el formato 2706, perdón, es ese formato donde vamos a crear ese NIES-PJ que está un poco más abajo acá. ¿Y ese NIES-PJ qué es? Es esa identificación que le vamos a dar a esas estructuras sin personería jurídica, porque no todas las estructuras sin personería jurídica cuentan con RUT. ¿Sí? Es decir, podríamos pensar que hay patrimonios autónomos que manejan un NID global y ellas ya cuentan con un RUT. Pero la DIAN pensó y dijo, no, como todos van a tener que reportar sus beneficiarios finales, consorcios, uniones temporales, es decir, si ya cuentan con RUT, pero hay estructuras sin personería jurídica indenominadas, pues van a tener que crear un NIES-PJ, es decir, un número de identificación de estructuras sin personería jurídica, que lo tendrá que hacer el administrador de la estructura sin personería jurídica para poder cumplir con la obligación de incorporar sus beneficiarios finales. Así como para las personas jurídicas tiene que estar
La responsabilidad 55, para las estructuras sin personería jurídica, el administrador tendrá que ingresar con sus credenciales a la página de la DIAN y en la casilla 89 crear el estado 110 para que posteriormente pueda hacer la gestión de crear el NIE PJ y poder proceder a crear los beneficiarios finales de las estructuras sin personería jurídica. Y finalmente, pues el RV, que es el Registro Único de Beneficiarios Finales, que lo vamos a ver consolidado ¿dónde? Cuando ya tengamos firmado nuestro formato 2687, que es el que nos va a decir que ya cumplimos con la información. Aquí yo traje, y por favor alguien me confirma si lo están viendo en pantalla, porque como estoy con la información, estos son los formatos que ustedes van a encontrar. Este 2688 es el formato que yo les decía que es el de carga masiva, ¿sí? Cuando ustedes salgan la carga masiva de sus beneficiarios finales, este es el formato que van a utilizar para poder cargar y dar por terminada el proceso allá en la página de la DIAN, que va a tener como resultado un 2687, que es este formato de acá. Quise traerlo como ejemplo. Ya este es el registro del beneficiario final de la firma. Aquí ya se surtió el proceso, ya está firmado. En este caso, la firma, pues yo soy la beneficiaria final porque yo soy la representante, yo soy la socia, soy la única accionista. Y este es el documento que yo tengo que guardar pues entre los demás soportes para decir, mire, señores DIAN, yo cumplí con la información y ya vamos a hablar de esa debida diligencia y de esos soportes que tendré que guardar y conservar para decirle a la Administración de Impuestos, cumplí con la obligación e hice el debido proceso. Ya hablábamos que es el registro único de beneficiarios finales, no me voy a detener ahí, sé que les quedó claro. Vamos a entrar en materia y creo que esta es la parte, pues una de las partes más importantes para efectos de la determinación. La resolución 164 en su artículo cuarto, esto que ustedes están viendo en las diapositivas, y quiero remitirme, a mí me gusta trabajar más con la norma para que ustedes la puedan observar, si ya han tenido tiempo de leerla, qué bueno, pero es esta básicamente que estamos viendo acá, que en su artículo primero trae unas definiciones que me parece sumamente importante que las podamos leer y comprender, porque de ahí se desprende mucho el entendimiento y nos va a llevar a poder determinar ese beneficiario final. Y este artículo cuarto que tenemos acá, pues nos habla de los obligados, ¿sí? ¿Quiénes están obligados a reportar ese beneficiario final? Que es lo mismo que ustedes están viendo en este slide. Primero, el artículo cuarto entonces me está diciendo, sociedades y entidades nacionales con o sin ánimo de lucro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12-1 del Estatuto Tributario, pues es que establece estas entidades. Acá es importante porque muchas de las inquietudes que se han presentado para la presentación o para el cumplimiento de esta obligación formal es, si yo soy fundación lo tengo que hacer, si yo soy propiedad horizontal lo tengo que hacer. Sí, aquí no se queda por fuera y ya vamos a ver las excepciones que trae el artículo 5 de la resolución 164 y ahí podemos ir despejando esas dudas. Entidades sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro van a tener que reportar a sus beneficiarios finales. Es decir, que si ustedes son contadores o asesoran fundaciones, asociaciones, corporaciones, fondos de empleados, juntas de acciones comunales, es decir, todo este tipo de personerías jurídicas lo van a tener que realizar. ¿Qué me dice también el artículo cuarto? Establecimientos permanentes, de acuerdo al artículo 20-1, también van a tener que reportar sus beneficiarios finales. Tercero, estructuras sin personería jurídica en cualquiera de los siguientes casos. Las creadas o administradas en la República de Colombia, las que se rijan por las normas de la República de Colombia, las que su fiduciario o posición similar o equivalente sea una persona jurídica nacional o persona natural residente fiscal en la República de Colombia. Personas jurídicas extranjeras cuando la totalidad de su inversión en la República de Colombia no se efectúe en personas jurídicas, establecimientos permanentes y o estructuras sin personería jurídica. Para ser más claros,
todas las empresas están obligadas, todas las personerías jurídicas están obligadas, y si nos queremos remitir ya puntualmente al estatuto tributario, miremos el 12-1, el 20-1, y ahí vamos a encontrar que podríamos pensar que todas las empresas en Colombia van a tener que cumplir esta obligación. Además de esas estructuras sin personería jurídica, ¿sí? Que las encontramos en el artículo 18 también del Estatuto Tributario para hacer un marco de referencia normativo, y ahí entenderemos que vamos a abarcar todas las sociedades. Podríamos hacer y pensar, bueno, a este punto, ¿cuántas han hecho la tarea? Y llevados un poquito a que siempre dejamos todo para último momento, pues no esperemos, porque imagínense la cantidad de personas que van a tener que hacer este reporte, y pues lo que no queremos es que la página de la DIAN pues colapse, como siempre pasa en este tipo de requerimientos. No esperamos o sea, no se espera que ya haya más ampliación de plazos, porque ya hemos tenido 3 cambios. Entonces aquí la invitación es para ir mirando que si ya tenemos la tarea hecho, que bien, por lo que ya la tienen hecha, y los que no, para que vayan trabajando y vayan definiendo esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque ahorita estamos con cierre, estamos terminando de entender la reforma tributaria, se viene la exógena, renta a personas jurídicas, pero pues no dejemos esta tarea, que de cierta manera para algunas empresas va a ser mucho más fácil que para otras, para no tener inconvenientes y presentar pues de manera extemporánea esta obligación. Entonces, aquí, artículo 4, vamos a encontrar todos los obligados. Ya sabemos, y hago énfasis en las entidades sin ánimo de lucro, porque pues se sigue manifestando que no están obligadas, porque pues a quién van a reportar, porque cuando pensamos en beneficiario final, pensamos en esa persona que recibe beneficios económicos, y aquí esta presentación no vamos a dar valores, no vamos a dar totales. Alguien decía, pero si ya en exógena reportamos a los socios, es que el beneficiario final no siempre va a ser el socio, y ya vamos a ver por qué. Antes de ver por qué no va a ser siempre el socio, si queremos saber quiénes no están obligados, pues nos vamos a remitir, perdón, acá que se me fue la presentación, nos vamos a remitir al artículo 5 de la resolución 164 para poder entender qué entidades no están obligadas a reportar el tema de beneficiarios finales. Entonces, podríamos empezar por darle lectura, si ustedes quieren, al artículo 5 de la resolución 164, que me dice: entidades, establecimientos u organismos públicos, entidades descentralizadas, con excepción de las de economía mixta y las sociedades nacionales en las que el 100% de su participación sea pública. Ellos no van a reportar beneficiarios finales, ni las embajadas, misiones diplomáticas, oficinas consulares, organizaciones u organismos internacionales acreditados por el gobierno nacional. Entonces aquí reitero lo que les decía hace un momento. Digamos, el grupo de los que no van a tener que reportar información, pues es mínimo en comparación pues a todas los demás responsables que sí van a tener que, señora. Me están solicitando y escribiendo que si es posible un poquito más grande el tamaño, que se ve la letra muy pequeña. Ahí la ven mejor. Listo, ahí la vemos mejor. Perfecto, claro que sí, todo se puede. Entonces les decía que si nos vamos un poco a lo que nos dice la resolución, pues el número de empresas que va a tener que hacer este reporte, pues es muchísimo mayor. Entonces, importante. Hasta acá, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto quiénes no están obligados, ¿sí? Quiénes sí están obligados. Ahora vamos a entrar a la parte más interesante y la que tenemos que entrar a definir. Yo les digo una cosa. Antes de ustedes entrar a la página de la DIAN, tienen que hacer unas tareas previas. ¿Y estas tareas previas cuáles son? La primera, comunicarle a la empresa, a la junta, a la gerencia, que hay una nueva responsabilidad. Nosotros como escuela dictamos un taller y yo le decía a los estudiantes, hay que dejar las cosas por correo. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la resolución 164 dice el contador es el responsable. Es más, aquí se habla de la administración. Claro, el contador hace parte
sí, trabaja de la mano con la administración, pero esto no es una responsabilidad, porque en el momento en que no nos quieran suministrar la información o no la suministren de manera incompleta, vamos a tener inconvenientes y entonces nos van a aplicar las sanciones y van a decir, es que el contador no me dijo. Entonces yo pensaría que esto hay que comunicarlo. Además, ¿por qué? Porque vamos a dar información de esos terceros y esa información, como ya también se los dije, pues va a estar a la vista de varias entidades. Entonces, creo que esa es una tarea importante. Después de haber hecho la tarea y de hacer la determinación con los criterios que ya vamos a ver, ahí sí nos preocupamos por ingresar a la página de la DIAN, pero no ingresemos a la página de la DIAN si no tenemos esa tarea, ¿sí? Si no tenemos ese cuadrito. Yo digo que ese papel de trabajo que vamos a tener que conservar puede ser, no sé, cada cual define cómo lo quiere hacer. Yo lo trabajo en un formato de Excel porque además vamos a tener que recopilar una serie de datos de esos beneficiarios finales. Entonces, esas tareas son las que tenemos que ir haciendo para poder ingresar ya a la página de la DIAN e incorporar a los beneficiarios finales. Ahora bien, nos vamos para la determinación, ¿sí?, del beneficiario final, que lo trae el artículo 6 de la resolución 164. Ojo con una cosa, aquí tenemos que respetar el orden de lo que me está diciendo el artículo 6. Y lo decía también al principio, y perdón que sea tan repetitiva, pero me parece importante. No salgamos del paso y pensemos que el representante legal, no, qué pereza, es que no lo hice, es que el dueño me dice que no quiere que me reporten. Ya tengo un caso de una empresa muy grande, muy conocida, donde me dijo la persona que trabaja en la parte de impuestos, es que me dijeron que colocara al representante legal y yo le decía, pero ¿cómo es posible que sabiendo uno que es una empresa tan grande y uno sabe que el representante legal no va a ser el beneficiario final? Él me dijo, lo que yo hago es caso. Listo. Entonces, si lo que nos toca hacer es caso, dejemos la salvedad y dejémoslo soportado, porque después eso, en el momento en que la DIAN haga las revisiones, porque las va a hacer, pues tengamos el soporte. Y además, cuando ingresamos a la página de la DIAN, antes de firmar, dice, usted realizó la debida diligencia y bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a respetar el orden de la determinación del beneficiario final, así tal cual como lo trae la resolución. Esto está igual que la resolución, ustedes la pueden observar. Los que no la tengan a la mano, igual yo le dejo a Maja todas las resoluciones con los cambios y la presentación. Pero ojo, primer criterio de determinación, la persona natural que, actuando individual o conjuntamente, sea titular directa o indirectamente del 5% o más del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica y o se beneficie en 5% o más de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica. Entonces ya empezamos a decir, oiga, cumple con el criterio del 5%, ¿sí? De pronto tengo dos socios, cada uno de ellos tiene un porcentaje del 50%, ahí tengo mis dos beneficiarios finales. Pero ojo, que aquí no nos habla solamente de actuando individual, acá nos habla de actuando conjuntamente. Y ese término de conjuntamente puede ser que dentro de la sociedad exista un socio con una participación, no sé, del 3%, pero tenga un hermano que tenga la participación del 2% y entre los dos suman el 5% y la resolución nos habla hasta de segundo grado de consanguinidad. Eso es lo que yo tengo que validar, ¿sí? ¿De qué se está beneficiando? Bueno, se beneficia de todo, de más del 5% en todo. ¿Sí? En el caso de una empresa donde el mismo socio es el representante, es el accionista, tiene el 100%, pues ahí no vamos a tener problema. Pero ¿con qué nos podemos encontrar? Con empresas donde hay participación o entran a jugar familiares, hermanos, con diferentes porcentajes. Y esa es la información que nosotros tenemos que empezar a solicitar. Uno podría pensar que el contador tiene a la mano esa información, muchas veces no es así. Entonces, ese es el primer criterio que yo voy a tener en cuenta, el porcentaje, pues que me está diciendo acá la resolución. Si no fue por esa parte, pues entonces nos vamos para el segundo criterio y es la persona natural que actuando individual o conjuntamente ejerce control directo y o indirecto sobre la persona jurídica por cualquier otro medio diferente al establecido en el punto anterior. Es decir, ya no voy por porcentaje de participación, sino voy por un tema de control. Y ojo con esa palabra del control y nos vamos a remitir acá cuando yo les decía
de la terminología, la resolución 164, pues digamos que se preocupó por detallar esos términos. ¿Y qué quiere decir control? Dice, la persona natural ejerce control sobre una persona jurídica cuando actuando individual o conjuntamente tiene la potestad de tomar y o imponer decisiones relevantes en la administración, dirección o gestión de la persona jurídica a través de la titularidad, ya sea de manera directa o indirecta. Mire lo que les decía acá del tema conjunto, que nos está hablando que tenga un vínculo hasta de segundo grado de consanguinidad o afinidad. Voy a agrandar acá por si no se ve, acá, o primero civil independientemente de las personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica o similares entre estos. Entonces, es importante poder analizar y determinar quiénes están en esa parte. Si no cumplen con el primer ítem, quiénes están en el segundo ítem, y ahí vuelvo donde yo digo, tenemos que conocer esa información de primera mano para poder determinar mi beneficiario final. Listo, no fue por el 5%, no fue por un tema del control. ¿Qué me está diciendo el artículo 6? Cuando no se identifique ningún beneficiario final bajo los criterios señalados anteriormente, se considerará como beneficiario final a la persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que exista una persona natural que ostente un mayor grado de autoridad en relación con funciones de gestión o dirección de la persona jurídica, en cuyo caso se deben reportar a esta última persona natural. Es decir, que el representante legal solamente se va a incorporar cuando yo ya agoté estos dos primeros numerales del artículo 6. Entonces, creo que es la tarea más importante que tenemos que empezar a realizar si no la hemos realizado, y que si ya realizamos la tarea y colocamos al representante legal por salir del paso, creo que es el momento de entrar y actualizar y hacer las correcciones necesarias. ¿Por qué? Porque nosotros debemos conservar los soportes, debemos conservar, ¿sí? ¿Cómo determinamos el beneficiario final? Es decir, esa información de dónde la sacamos, cómo llegamos a esa conclusión, para que en el momento en que la DIAN haga su revisión, decirle, mire, esta fue la manera en que lo identifiqué y pues no vayamos a tener ningún tipo de inconvenientes. Aquí, este artículo 6 es para la definición de las personas jurídicas, ya sabemos la determinación. Ahora nos vamos para el artículo 7, que pues nos habla de estas entidades. Aquí, ojo con una cosa, aquí no nos va a importar el porcentaje. Es decir, ese primer criterio que estábamos mirando en el artículo 6, no lo vamos a tener en cuenta. Es decir, acá no vamos a mirar si tienen 5% o no. Acá vamos a determinar lo que me está diciendo el artículo 7. ¿Quiénes van a ser beneficiarios finales? Pues las personas que me están citando en este artículo: fiduciante, fideicomitente, fiduciarios, comité fiduciario, fideicomisario o cualquier otra persona que ejerza control, ¿sí?, efectivo final. Aquí es un tema de control para la determinación de esos beneficiarios finales que están en los patrimonios autónomos y en esas estructuras sin personería jurídica. Así que si ustedes asesoran este tipo de entidades, por llamarlo de alguna manera, no se preocupen, no se desgasten pensando en porcentajes, porque aquí juega un papel importante el tema de control, pues de esas estructuras para determinar el beneficiario final. Aquí podría pensar que es más sencillo poderlo definir, pero tendremos que entrar a mirar, pues, quiénes están detrás de esas fiducias, de esos comités fiduciarios, ¿sí? El tema del control. Muchas veces nos encontramos, sobre todo en este tipo de figuras, beneficiarios condicionados que también, cuando vamos a incorporar la información, nos preguntan, ¿es un beneficiario condicionado? ¿Y qué es eso? Puede ser que yo tengo o yo abrí una fiducia y esa fiducia yo la puse a nombre de mi hijo, pero solamente va a poder hacer uso de ella cuando, no sé, se me ocurre a mí, si acaba sus estudios universitarios o si cumple la mayoría de edad. O hay personas que constituyen este tipo de fiducias para los hijos que ni siquiera han nacido. Es decir, ahí es donde vamos a empezar a decir, ¿y de dónde sacamos esa información? Porque uno muchas veces no sabe, pues, que estas personas naturales tienen este tipo de cosas, por llamarlo de alguna manera, en un lenguaje coloquial, y esa es la información que necesitamos obtener, pues, para hacer la tarea y
hacer esa debida diligencia que nos está pidiendo pues esta obligación. Los plazos. Entonces ya también les había comentado, teníamos plazo inicialmente hasta septiembre, después dijimos hasta diciembre, nos relajamos porque pues fin de año, qué pereza estar corriendo con ese tema. Y lo que hizo la resolución 1240 fue decir, bueno, vamos a ampliar los plazos, ¿sí? Y para esas personas jurídicas creadas al 31 de mayo del 2023, pues van a tener que reportar a más tardar el 31 de julio, es decir, estamos a escasos 5 meses de poder cumplir con esta obligación. Para las estructuras sin personería jurídica creadas al 31 de mayo de 2023, deberán inscribirse en el CIESPJ a más tardar el 31 de julio. Entonces, ahí viene una tarea adicional. Si tengo una estructura sin personería jurídica, primero tendré que hacer mi registro, ¿sí? Tener mi ISPJ para poder incorporar a esos beneficiarios finales de esa estructura sin personería jurídica. Y tercero, las estructuras sin personería jurídica creadas a partir del 1 de junio de 2023 deberán inscribirse en el CIESPJ a más tardar al mes siguiente de su creación. Es decir, la norma acá es muy clara, los plazos están pues muy claros para que pues por favor los tengan en cuenta. Acá nos habla de un tema de actualización, no pasa con el tema del root. Bueno, con ese tema del root que ahora le dicen, deme el root actualizado y uno pues no le ha cambiado nada, sino que quieren ver la fecha de emisión. Con el tema del root hay unos meses, sí, específicos para hacer actualizaciones. Por ejemplo, que yo hice el tema del RUT, pero resulta que el accionista se murió y entonces tendré que hacer la actualización. ¿Qué me está diciendo la norma? Cuando hubiese lugar a modificación del RUT, se deberá hacer el primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. Esto pues para efectos de las personas jurídicas y para la actualización del CIESPJ, de las estructuras sin personería jurídica, pues se deberá hacer dentro del mes siguiente que genere la actualización. Entonces, si hay cambios, si hay novedades, pues vamos a tener estos meses y el primer día, ¿sí? No me habla si es día hábil, pues entenderíamos que el primer día calendario para hacer las incorporaciones de las novedades, pues que la norma así me lo indica. Acá ya les había hablado solamente para mostrarles el tema de la responsabilidad 55, que sé que no se ve mucho, ya les voy a mostrar, no sé si tenga un root, ya se los muestro para que sepan que esta responsabilidad pues tiene que reposar en el root, pues definitivamente para hacer todo nuestro proceso. Y lo que no nos gusta, pero pues lo que siempre hay en todas estas normas y es el régimen sancionatorio. Dice, cuando la información no sea suministrada por parte del obligado, se suministre de forma errada o incompleta, este será sancionado según lo establecido en los artículos nuestro amado 651 y 658-3 del Estatuto Tributario. Y aquí quiero hacer énfasis y quiero mostrarles lo que nos dice la resolución y de lo que yo les he venido hablando de la debida diligencia. Que lo encontramos, perdón que baje rápidamente, en el artículo 17, si no estoy mal, de esta resolución. Miren, artículo 17, debida diligencia, que me dice, las personas jurídicas, estructuras sin personería jurídica, tienen, ¿sí? No es si quieren o pueden, no, tienen la obligación de identificar, obtener, conservar, suministrar y actualizar en el Registro Único de Beneficiarios Finales la información solicitada en la presente resolución, pues que es lo que hemos venido hablando, pues adicional a los datos que se piden cuando uno ingresa a la página de la DIAN. Para este efecto, las personas naturales, personas jurídicas, estructuras sin personería jurídica o similares tendrán la obligación de suministrar la información que les sea requerida por parte de los obligados, pues a suministrar esa información. Esa es la debida diligencia de las que yo les he venido hablando, de la información que tiene que reposar, ¿sí? De esos papeles, pues por llamarlo de alguna manera, del trabajo que hicimos, de ese debido proceso, pues para no tener que ser los ganadores de una sanción, ¿sí? Pues que está estipulada acá
que me dice artículo 20 para que también le den lectura. Mire que es una resolución muy corta, pues lo que viene más abajo es el anexo técnico, pero me dice, de conformidad con lo dispuesto en el 631-6 del Estatuto Tributario, cuando lo obligado a suministrar información en el registro único de beneficiarios finales no la suministre de manera errónea o incompleta y no la actualice, será sancionado según lo previsto en el 658-3, que es el que tiene las sanciones para efectos del RUT, pero nos dice, en caso de que la información, y qué pena que lo lea, pero me parece que es necesario, indicado en el artículo 17, es decir, el artículo de la debida diligencia de la presente resolución, sea solicitada por la administración tributaria y la misma, igual, no sea suministrada, no se suministre dentro del plazo, acá estamos hablando de extemporaneidad establecido para ella, o el contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, habrá lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en el 651, el 651 del Estatuto Tributario. Como podemos notar, acá hay un régimen sancionatorio, pues que me parece un poco agresivo, en el sentido en que si llegamos a suministrar la información de los beneficiarios finales de una manera que no corresponde, pues entonces va a venir sobre todo el tema del 651, que aunque la 2277, la de la reforma tributaria, hizo, hizo una disminución notoria e importante en sanciones, pues igual sigue siendo sanciones y lo que no queremos es vernos abocados a este tipo de cobros por no haber hecho la tarea. Importante acá es, como les dije al inicio, no hagamos esta tarea solo, que no nos dejen solo en esta tarea. A veces por miedo a preguntar o por miedo a decir, mire, es que hay una nueva responsabilidad, terminamos colocando los datos o dejamos la tarea para último momento y lo que sucede es que terminamos presentando la información de manera incorrecta. No sé más así, las preguntas van al final o vamos a entrar a la página de la DIAN para mostrarle a los asistentes lo que tú me digas. María Janet, ¿está por ahí? Sí, qué pena, estaba hablando con el micrófono apagado. Me pasa a veces, pero bueno, aquí estoy. Mi Pili, gracias por esa exposición tan clara, corta y concisa. Sí, no los que, o sea, la idea no es aburrirlos acá con la norma. ¿Qué pasa? Ahí está la resolución y perdón lo que voy a decir, la tienen que leer. Yo sé, y te preguntaba si va a haber una sección de preguntas y si no, claro. pues, ok, no, sí. Yo creo que nos vamos de aquí en adelante en solo preguntas. Pero entonces antes de eso quisiera mostrarles un poquito cómo funciona la plataforma de la DIAN. Bueno, termina tu exposición allí porque de pronto preguntitas de acá se podrían responder allí. ¿Vale? Ok, entonces ¿qué vamos a hacer? Voy a ingresar a la plataforma de la DIAN en una empresa real, ¿sí? Para que ustedes observen, ¿sí? Hacer como un simulacro, ¿no? Sí, de pronto navegar un poco para que puedan observar cómo es el tratamiento y que puedan mirar. Yo sé que de pronto muchas de las personas que están en la sala, de las más de 160 personas que nos acompañan, 160, la mayoría, no sé cuántos ya hicieron la tarea, ¿sí? Pero de pronto, siempre pensando en los que no la han hecho, puedan mirar cómo ingresar a la plataforma de la DIAN. Yo sé que la DIAN ha puesto todo su esfuerzo y nos ha mostrado el paso a paso, cómo hacer el tema, pero me parece importante y además necesario que podamos mostrarle a las personas que nos acompañan esta noche cómo hacer el ingreso. Vamos a ingresar normalito como si fuéramos a hacer pues el tema de cualquier presentación, impuesto, demás, consulta ante la página de la DIAN. Van a ingresar pues con las credenciales o con los datos de la empresa que siempre han manejado. Perfecto. Entonces, acá, ¿qué pasó? Ingresamos común y corriente, ¿sí? A la empresa a la que le vamos a hacer el beneficiario final.
Aquí ojo con una cosa y es lo que les decía y les mostraba en la presentación, lo del registro único tributario. Esperemos que la página de la DIAN cargue, ¿sí? Porque a veces se nos demora. Yo tuve una experiencia con un taller que la página nunca cargó, pero bueno, esperemos que no sea el caso. Aquí este root que ustedes ven en pantalla de la empresa que tenemos de ejemplo, ya cuenta con la obligación 55, es decir, creo que es la primera revisión que tenemos que hacer, validar que cuente en la casilla 53, pues con la responsabilidad 55 para poder hacer nuestro trámite. Digamos que ya hicimos la tarea de manera juiciosa, voy a ver si acá puedo ampliar un poquito más la pantalla, perfecto. Ya hicimos la tarea, ya hablamos con la gerencia, con la asamblea o con las personas correspondientes, tenemos identificado al beneficiario final, está la responsabilidad 55, ya vamos a poder ingresar a hacer la tarea. Ingresando a la página de la DIAN, hay una parte que se llama Registro Único de Beneficiarios Finales. Ahí ustedes le van a dar doble clic, nos va a llevar a la siguiente pantalla y van a buscar acá algo que se llama Registro Único de Beneficiarios Finales, registrar beneficiarios finales. Ahí esperemos que la página de la DIAN carga. Y vamos a encontrar este menú. Está un poquito grande por lo grande porque no sé si se está viendo aquí, yo creo que. Este es un menú. A mi manera de ver es un menú muy amigable, ¿sí? Es decir, no te da como cosas extrañas. Si ustedes ya han hecho facturación electrónica, cuando uno pide los accesos del token, se familiariza un poco. Aquí es donde nosotros vamos a hacer el ingreso de la información, que trae registrar información para la primera vez que lo vamos a hacer, mis novedades, ¿sí? Cualquier corrección y demás que tengamos que hacer, actualizar o anular información reportada. Podemos sacar el reporte de los beneficiarios finales, es decir, a quienes reporté, y consultar los reportes del 2687, que es el formato que me dice a mí, usted ya cumplió con la obligación del beneficiario final. ¿Qué va a suceder? Le vamos a dar doble clic en, pues, registrar al beneficiario final. Nos vamos a encontrar con esta pantalla y él nos pregunta, para continuar, por favor, responda la siguiente pregunta. ¿Tiene acciones al portador en su cadena de propiedad o tiene personas jurídicas con acciones al portador? Digamos que para efectos de la República de Colombia, pues el tema de acciones a portador no es utilizado, pero pudiera suceder que esas acciones al portador, esos títulos que tienen ese nombre propio, los tenga algún beneficiario final y lo tendríamos que preguntar, es decir, tendríamos que preguntarles a esas personas si tienen acciones al portador. Si le decimos que sí, pues ahí va a depender la pregunta de a quién está, a nombre de quién están esas acciones al portador. Y si no, le decimos que no, él me va a preguntar, carga de beneficiarios. ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Lo quiere hacer de manera masiva? Pues entonces le vamos a dar clic acá, que es por medio del prevalidador del 2688. O desea agregar los beneficiarios finales por carga individual. ¿Sí? Ya ustedes decidirán, perdón, de acuerdo a la cantidad de beneficiarios finales que tenga, por dónde lo van a hacer. Pensemos que es una empresa pequeña, pensemos que tenemos hasta 20 beneficiarios finales, le vamos a dar clic. Ahí va a cargar la página de la DIAN. Y nótese que ellos siempre hacen acá un recordéis, digo yo, y es, recuerde que el beneficiario final únicamente puede ser una persona natural. Ay, pero es que eso ya no lo han repetido y todo el mundo lo dice, pero por si al caso, lo que están haciendo es decirle, no se vaya a equivocar, porque ya hay empresas, yo estoy en una capacitación donde lo que hace la DIAN es que ellos ya están evaluando quién está reportando a quién y pues se equivocan y reportan personas jurídicas, no sé cómo lo hacen, pero lo están haciendo. Acá ya vamos a empezar a ubicar cada uno de los campos con toda la información que nosotros tendremos que tener lista para poder incorporarla y digitarla acá en la plataforma de la DIAN. Recuerden que les había hablado del beneficiario condicionado. Él me dice, ¿el beneficiario que vas a reportar es un beneficiario condicionado? Si ustedes le dicen que sí,
Entonces él me va a llevar a otra ventanita y me va a decir qué criterios usted utilizó para la determinación del beneficiario condicionado, ¿sí? Entonces acá dice, el beneficiario condicionado es una persona que cuando cumpla 18 años y termine sus estudios universitarios va a poder hacer uso y beneficio, pues, del, no sé, de los aportes, de las utilidades, de los rendimientos. Eso es lo que tendremos que colocar acá, siempre y cuando, pues, sea un beneficiario condicionado. Si no es un beneficiario condicionado, lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que no. Acá que no me deja salir, perdón. Listo. Entonces, ya sabemos que si le decimos que sí, necesitamos conocer la condición que lo hace beneficiario condicionado. Si decimos que no es un beneficiario condicionado, pues entonces ya no me va a aparecer la pantalla, el recuadro donde yo voy a tener que digitar, pues porque no hay una información que me lleve a decir que es un beneficiario condicionado y hasta ahí no va a pasar nada más. Vamos a seguir con datos del beneficiario final. ¿Dónde lo puedo hacer? O lo puedo hacer por la parte superior o lo puedo hacer por acá. Le voy a dar clic y él me va a llevar a la parte de todas las preguntas que tengo, ¿sí? O mejor, de toda la información que yo tengo que tener del beneficiario final. Entonces aquí le vamos a decir, de acuerdo al criterio, que es una cédula de ciudadanía. Vamos acá a colocar un ejemplo de la información de este beneficiario final. Me está diciendo país de expedición de la cédula, pues puede ser que sea Colombia, ¿sí? Acá hay que tener en cuenta que el beneficiario final puede ser un residente, un no residente, una persona nacional, una persona extranjera no va a tener problema. Otra cosa, no todos los beneficiarios finales cuentan con un RUT. Así que por favor no nos inventemos cosas, sí, porque ya he escuchado que están diciendo es que el beneficiario final tiene que sacar RUT. Ojo con eso, no. Si el beneficiario final no cuenta con un RUT, pues va a colocar la identificación, su número de identificación, el que tenga y lo vamos a poder incorporar, pero no es obligatorio que el beneficiario final pues cuente con el RUT. Acá nuevamente pues nos pide el número de identificación, nuevamente nos va a pedir el país, ¿sí? Acá vamos a colocar, obviamente esto lo estoy haciendo con permiso de la persona, que es la representante legal de esta empresa, solamente por mostrarles cómo funciona la información. Acá fecha de nacimiento, pues vamos a buscar la fecha de nacimiento, vamos a buscar el año. Vamos a colocar un año porque igual no voy a poderlo firmar, pero sí quiero llegar hasta el final para que ustedes se den cuenta cómo funciona. Vamos a decir que es del año 98, que nació en junio 10. ¿Sí? País de nacimiento, acá no sé por qué quieren recalcarlo, me parece una pérdida de tiempo, pero vuelven y lo preguntan. Y la nacionalidad, porque puede ser que no necesariamente pues, sea la misma información. Estos son los datos que necesitamos de primera mano, pues del beneficiario final, nada raro, fecha de nacimiento, el país, los nombres completos y para de contar, que eso lo podemos encontrar en el documento de identificación. Ya podemos continuar con ubicación del beneficiario final. Nuevamente nos va a preguntar dónde está ubicado el beneficiario final, que no necesariamente puede ser o tiene que ser en el lugar donde nació. Le vamos a decir en qué ciudad, Bogotá, donde se encuentre. Eso ya pues dependerá de cada beneficiario final.
Ahí esperemos que cargue. Vamos a colocar una dirección, Bogotá, y el correo. El correo, pues que tenga el beneficiario final, no vamos a colocar el correo de la empresa, sino que necesitaríamos saber, pues, el correo electrónico, porque esto también va a ser insumo, ¿sí? De las entidades que van a poder tener a la mano esta información. Hasta acá, si se han dado cuenta, pues es una información netamente de dirección, de correo, no tiene nada raro. Y aquí ya nos empezamos a asociar con el tema de la resolución 164, de esos criterios de determinación. Y acá es donde yo tengo que tener claridad a quién voy a colocar, por qué lo voy a colocar, por qué lo definí como un beneficiario final. Si fue por titularidad o si fue por beneficio o si fue por los dos. Entonces, acá podemos decir que esta persona, ¿sí? Tiene el capital y los derechos de voto. ¿Sí? Ese es un tema que tiene esta persona, pero pues puede ser por el capital, por los derechos de voto, por los capital y el derecho de voto. Ahí me está dando las tres opciones. ¿Y de qué qué se está beneficiando? Entonces se está beneficiando de los activos, de los rendimientos, de las utilidades, de los activos y utilidades, de los rendimientos, activos y utilidades, o acá se está beneficiando de las tres porque pues él cuenta con todo. Nótese una cosa, cuando yo le doy acá el tema de la titularidad y el beneficio, automáticamente él no me va a dejar marcar al representante legal. Es decir, aquí no hay lugar a equivocarse, ¿sí? No es que si Sandra Milena, que es la persona que estamos registrando como beneficiario final, se está haciendo acreedora del título de beneficiario final por titularidad y por un tema y está gozando, perdón, de esa titularidad con estos beneficios, no es que también ella siendo representante legal lo pueda hacer. No, porque es que el artículo me está diciendo, oiga, ¿por qué fue? Entonces fue por los criterios que yo determiné. Entonces acá también me va a preguntar si tiene control por otro medio, le vamos a decir que sí o que no, dependiendo pues también los criterios que yo haya determinado. Acá me va a preguntar otros datos del beneficiario, entonces me va a decir, porcentaje de participación en el capital de la persona jurídica. En este caso tiene el 100%. Acá, porcentaje del beneficio. Puede ser porque nos vamos a encontrar con empresas que tienen repartido ese beneficio. En este caso, pues acá la persona goza del 100% también del beneficio, pero vuelvo y digo, acá no hay una respuesta absoluta. Eso dependerá del análisis que ustedes hicieron de cada uno de las entidades que están revisando. Fecha inicial como beneficiario final. Aquí también ojo con una cosa. La fecha no, él no es beneficiario final el día que yo hice el registro como beneficiario final. Él es beneficiario final desde la fecha en que se hizo acreedor del beneficio de participación de capital, si es el representante legal desde el momento en que lo nombramos representante legal, porque ese es otro error común que se está cometiendo y es que si hoy siendo 22 de febrero yo estoy registrando a Sandra Milena, yo le coloco fecha inicial de beneficiario final el día de hoy y eso no es así. Va a ser la fecha en que pues se ganó el título de beneficiario final y pudo empezar a gozar del control, la titularidad, el capital, los votos, los activos y demás. Entonces es muy importante tener en cuenta esa fecha y será una información que ustedes tendrán que tener a la mano. Hasta aquí ya tenemos toda la información incorporada de nuestro beneficiario final. ¿Qué vamos a decir? Vamos a agregar el beneficiario y me va a decir el beneficiario fue agregado con éxito. Entonces, ¿qué vamos a observar acá? ¿Sí? No es un beneficiario condicionado, el tipo de documento, el número del documento, el nombre del beneficiario. Acá yo podría ver la información del beneficiario final, si yo quiero editar algo o no, es que me equivoqué, entonces lo voy a eliminar. Estas son las opciones que me dan y podría editar en el caso tal que yo me llegara a equivocar. Si no tengo inconvenientes, si yo ya revisé, pues le vamos a dar continuar. Y ojo con esto que está diciendo acá. Dice, confirmación de la información reportada. Con posterioridad a la aplicación de los procedimientos de debida diligencia, el gato está molestando, se identificó y reportó la totalidad de los beneficiarios finales.
lo anterior sin perjuicio del reporte de las personas jurídicas con acciones al portador y los beneficiarios condicionados. Ustedes le van a decir sí o no, es decir, usted sí hizo esa debida diligencia o no la hizo, entonces usted le va a decir que sí para poder continuar. ¿Qué pasa si le dice que no? Justifíqueme porque no pudo cumplir con la debida diligencia y por qué no pudo hacer el reporte y cumplir, porque esto va a ser un insumo para la DIAN para poder identificar. Aquí es donde tendremos que redactar e informar, ¿sí?, a la Dirección de Impuestos porque no se pudo cumplir con todo lo que la resolución me dice y me habla de la debida diligencia. Pero ojalá y pensemos que no sea el caso, que podamos contar con toda la información, le vamos a dar continuar. Y aquí lo que está haciendo es que me va a generar el PDF, ¿sí? Con la información que yo le suministré, es decir, el formato 2687, ¿sí? Dice, la información suministrada es correcta, yo le voy a poder dar lectura, él me da la oportunidad de decir, mire, si estoy reportando la información que necesito, ¿sí? Si yo le digo que sí es correcta, pues le voy a decir que sí a la información. Él me la va a cargar. Si han podido observar, pues ya dependerá de la página. Y una vez ya tenga claro todo, yo ya estoy seguro, me va a decir firmar y presentar. Hasta aquí, esto ya es muy familiar. Ustedes ya llegan a la parte, piden su código, hacen la firma y lo que va a suceder es que cuando realicen la firma, pues van a poder obtener su documento 2687, que es el que le está diciendo, ¿sí? Este es el que ya está firmado de otra empresa, que usted ya cumplió con la, obligación de tener el beneficiario final. Acá les va a aparecer pues en el encabezado el nombre de la empresa, el NIP, que está firmado. En la segunda hoja les va a aparecer todo el resumen de lo que acabamos de incorporar, el nombre del beneficiario, la dirección, el correo electrónico, por qué lo reporté, cuál es el beneficio, el porcentaje, toda la información correspondiente me va a aparecer. Hasta este momento, ¿sí? Ahí ya podemos decir, oiga, sí, cumplí con la obligación de reportar al beneficiario final. Y eso es todo. Si ustedes se dan cuenta, mire, la plataforma está muy amigable. Yo qué aconsejaría, no esperemos a las últimas fechas porque todo el mundo va a estar haciendo lo mismo, ¿sí? Si ya tenemos la información, carguémosla. Hoy escuchaba a alguien que decía, no, pues esperemos que haya asamblea, ¿qué tal? Que se den cambios. No se preocupen, que si se dan cambios ya tenemos unas fechas para poder actualizar o para poder hacer las correcciones necesarias. Entonces, pienso que el trabajo fuerte está en poder hacer la determinación y decir, oiga, ya tengo claro, ya tengo mi lista, ya lo tengo en mi cuaderno, no sé cómo cada cual lo maneje, en mi Excel, tengo mi hoja de trabajo, ya está informada la gerencia, la junta, es decir, ya tengo todo. ¿Para qué posponemos? No pospongamos las cosas y ya tenemos la información, pues entremos a hacer el reporte del beneficiario final. Quería mostrarles otra cosa para terminar, esto con respecto a las personas jurídicas. ¿Qué sucede con las estructuras sin personería jurídica? ¿Sí? Esas estructuras sin personería jurídica, el administrador va a tener que crear la responsabilidad 110 para poder hacer la incorporación del beneficiario final y para poder crear el NIES-PJ, que es el número de identificación de la estructura sin personería jurídica. Entonces vamos a mirar, si yo soy el administrador, o en este caso, la persona que es la administradora o el administrador de, perdón, de esa estructura sin personería jurídica, pues va a entrar con las credenciales de esa persona y aquí, ingresando a la página de la DIAN, nos vamos a encontrar con algo que se llama Sistema de Identificación de Estructuras sin Personería Jurídica. A ver si lo puedo ampliar un poco más para que lo puedan observar. Miren, al lado izquierdo de la pantalla o de la plataforma de la DIAN, Sistema de Identificación de Estructuras sin Personería Jurídica, nos va a llevar a una nueva ventana y acá abajito vamos a encontrar
sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica, la gestión de la estructura sin personería jurídica. Eso es lo que tiene que ser el administrador. ¿Qué va a hacer acá? Va a inscribir a la estructura sin personería jurídica, ¿sí? Para poderle crear el NIE-SPJ, porque por aquí no vamos a poder hacer la incorporación de los beneficiarios finales si yo no tengo el NIE-SPJ. Entonces, acá vamos a crear, este cuadro me está mostrando cómo inscribir esa estructura sin personería jurídica, ¿sí? ¿Qué me va a preguntar él? Perdón. Me va a decir qué tipo de estructura es. ¿Es un contrato de colaboración empresarial? ¿Es una fiducia mercantil? ¿Es un fondo de capital privado? Es decir, todo lo que ustedes están listado, eso ya dependerá de esa estructura que ustedes están administrando, el nombre de esa estructura, ¿sí? La identificación que le asigne el administrador, la fecha de creación de la estructura, volvemos a lo mismo, no es la fecha de creación del día que yo ingrese a la página de la DIAN, la fecha en que se inició la administración, y aquí lo que va a pasar es que cuando yo le dé firmar, él me va a llevar al formato 2706 que les mostré acá, y me va a dar ese registro, ese número de estructura sin personería jurídica con el cual yo voy a poder ingresar a la página de la DIAN. ¿Y cómo voy a ingresar yo a la página de la DIAN? Si ustedes miran en usuario registrado, hay algo que se llama organización no obligada RUT. Cuando yo ya tenga mi 2706 con ese NIESPJ, pues voy a colocar el número, que es el NIESPJ, ¿sí? Los datos del administrador y pues las contraseñas que utiliza para poder ingresar. Cuando yo ingreso con ese NIESPJ, el proceso de la incorporación del beneficiario final es igual al que acabamos de hacer con una personería jurídica. Hay que incorporar los datos, la información que me soliciten, firmar y presentar para poder cumplir con el proceso. Otra cosa importante, y es que tiene que estar actualizado el RUT con la responsabilidad 110. Es muy importante que ese RUT esté actualizado en la casilla 89 con la responsabilidad 110 para que el administrador pueda hacer la creación de el NIESPJ y de la estructura del ISPJ, perdón, y de la creación de los beneficiarios finales en esa estructura sin personería jurídica. Entonces, esta es la manera en que se tiene que hacer. Miren que de todas maneras hay tareas que hay que realizar, que tenemos que identificar, procesos que tendremos que hacer al interior de la DIAN y que no podemos dejar para último momento y que no tengamos inconvenientes porque pues no queremos que nos sancionen por hacer la tarea pues de manera tardía. Entonces, eso es lo que les quería contar. Pienso que si iniciamos ahorita, pues el proceso no nos va a costar tanto. Sé que hay muchas dudas y pienso que las dudas se van a dar más dependiendo la entidad en que cada uno de nosotros pues trabajemos y asesoremos. Eso es todo, Maja. Entonces, no sé si vamos a una Y sección de preguntas. escuchándote atentamente, se puede dar el caso que no se llegue hasta ese beneficiario final, que esté tan blindado y tan escondido que no se llegue a dar con él. ¿Qué pasa allí? ¿Cuál sería el proceso, el paso a seguir? Sí, Maja, digamos que sí sucede y es que uno hace esa debida diligencia y empieza a mirar, ¿sí? Y empieza a mirar y a preguntar y a preguntar. Acá lo importante es agotar, es decir, miren que la debida diligencia, es decir, yo agoté todos los recursos y todo lo que tenía que hacer para llegar a ese beneficiario final y si definitivamente no lo logré, pues dejarlo documentado y soportado además, es decir, yo pregunté, yo indagué, yo hice hasta lo imposible, por decirlo de alguna manera, para poder llegar. Si ya definitivamente no se llega, pues recuerden en la página de la DIAN que en la partecita que les dice, bueno, se cumplió con la totalidad, ustedes van a decir definitivamente, pues no lo logré, no estoy reportando a todos los beneficiarios finales, para que la DIAN pues sepa que pues se hizo la debida diligencia y se agotaron todos los recursos para poder cumplir con la obligación. Pero sí pasa, Maja, y pues para todas las personas que están en sala, la gente no quiere, mucha gente no quiere pues ser de cierta manera
descubierta, ¿no? Es que, pues, la palabra, palabras, Ya te iba a decir la palabra. sí, 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 sí. Decía, decía en una de las capacitaciones de la DIAN, es que aquí todo el mundo va a salir a relucir y hay muchos socios ocultos y hay empresas que tienen muchos, digamos, muchas condiciones que ni siquiera nosotros como contadores conocemos. Entonces, si uno le llega ya a la persona, bueno, y usted es participación y si tiene entonces condiciones y si está su hermana, yo tengo empresas donde los socios no son solamente personas naturales, que eso también se puede presentar, es decir, el beneficiario final puede ser, no sé, confiar. Tiene como socio a María del Pilar, pero también tiene como socio a la escuela. Ojo con una cosa, ahí no se detiene el proceso. Sí, confiar. Tiene como socio a María del Pilar con el 50%, listo. Está el primer beneficiario final. Pero si mi socio es una persona jurídica o podría ser una estructura sin personería jurídica, yo tengo que hacer el mismo proceso, en este caso, con la escuela, que es la que tiene el otro 50%, y de llegar a esos beneficiarios finales, personas naturales, para reportarlos. Alguien decía, pero entonces la escuela, en este caso, para el ejemplo, y la escuela ya lo reportó. No, es que estamos mirando en este caso a confiar, la firma confiar. Y la firma confiar tiene dos socios, personas naturales y personas jurídicas. Entonces, esa es la tarea que tenemos que hacer. Otra cosa, con el tema de las propiedades horizontales, aquí también en ese porcentaje de participación habrá que determinar si ese 5%, en muchos conjuntos hay empresas, perdone, ahí viven muchos familiares, entonces comparten el total de ese coeficiente o esa participación o ese beneficio que tienen, puede sumar hasta más del 5% y eso es lo que tendremos que determinar. Sí, de pronto en conjuntos muy grandes donde hay 400, 500 unidades, uno podría decir, no, eso es el representante legal y a él vamos a reportar. Pero hay conjuntos, sobre todo, no sé, acá ejemplo en Bogotá, hay conjuntos específicos para personas de la tercera edad. Son apartamentos muy costosos donde hay 6, 7, 8, 9 apartamentos. Entonces ahí uno entra a determinar, bueno, ¿será que el representante legal del conjunto sí es el beneficiario final o son los copropietarios que tienen un porcentaje, un coeficiente, perdón, que los lleve a ser beneficiarios finales? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado en hacer bien la tarea. Gracias, Pili. Vamos a iniciar por acá preguntitas con Iván Vargas. Dice, una pregunta, ¿es que realmente a quién concretamente se refiere la DIAN con persona natural como beneficiario final? ¿A quién se...? Es que se refiere a persona natural a todas esas personas que están detrás de la persona jurídica o la estructura sin personería jurídica. Es decir, a los socios, a los que controlan, al representante legal. Eso es lo que ellos quieren decir, personas naturales. Esa es la definición. Es decir, lo que se está buscando es que todas las personas que hacen parte de esas personas jurídicas, ¿sí? De esas entidades, se muestren, decía al principio, que el velo se abra y se dejen ver, pues para ser reportadas. Pero van a ser esas personas naturales, los socios, los controladores, los beneficiarios condicionados. Esas son las personas naturales a los que se refiere la DIAN y que tienen, pues, o que obtienen algún tipo de beneficio, ya sea por porcentaje o por control, o pues dejaron al final al representante legal por poner alguna persona que pues cumpla con este objetivo. Alguien me decía, ¿y los proveedores y los clientes? No, no, porque ni los proveedores ni los clientes, a no ser que tuvieran algún tipo de participación, y ese ya sería otro tema, entrarían ahí. Pero esas son todas las personas que están detrás de las estructuras y en personería jurídica y de las personerías jurídicas que hacen parte de esos beneficios con las que cuentan, con lo que cuentan estas entidades. Listo. Ana González pregunta que si la grabación queda en YouTube. A todos los presentes y a Ana se le responde que sí. Estará subida en el canal de YouTube de Maja, que aquí precisamente en el chat les estoy colocando la dirección. Cualquier cosa adicional me pueden escribir al WhatsApp 315-521-4065 y con mucho gusto. Los datos de Pili también van a quedar aquí en el chat por si la requieren, la necesitan para alguna consulta, pregunta y también para que la sigan en sus redes sociales, ya que ella tiene su escuela de capacitación. Bueno, dice Mario Gaviria, Carlos Mario Gaviria.
¿La actualización de la obligación es en el RUT de la empresa o en el RUT de la persona natural? Las actualizaciones, o sea, todo este trámite del RUP se hace por la página de la DIAN, es decir, por los datos de la página de la empresa o de la persona jurídica o la estructura sin personería jurídica. Nosotros no vamos a entrar a modificar datos de esas personas naturales, porque también en la explicación les decía, hay muchos beneficiarios finales que no cuentan con RUT y no va a ser necesario, digamos, decirles o obligarlos a que usted tiene que sacar el RUT para poderlo reportar. Con el documento de identificación y los datos que se piden en la resolución va a ser necesario, pero siempre va a ser por la empresa, para llamarlo de alguna manera, o por la estructura sin personería jurídica. Bueno, Kelly por aquí hace una pregunta, pero ya creo que esta pregunta ya ha sido respondida en el transcurso de la presentación. Sin embargo, te la voy a leer. Okay. ¿Para quiénes se debe aplicar esta nueva obligación del RUP? Para todos, ¿cierto? ¿O sí hay excepciones? Las excepciones están en el artículo 5 de la resolución 164, entidades públicas, embajadas, misiones consulares, pero para ser más claras, artículo 5, resolución 164. Por lo demás, todo Todo. mundo a reportar beneficiarios finales. Sí, señora. Jenny Joan Andrade dice, si tengo contratos en cuentas en participación, ¿debo reportar a mis partícipes ocultos? Ahí tienes que sí hacer la debida diligencia y reportarlos de acuerdo al tema de control. Ellos van por el artículo 7 de la resolución 164. Luz Elena pregunta, ¿una SAS de un solo dueño tiene el 100%? ¿Será a quien se reporte como usuario final? Como beneficiario final, sí, señora. Y ojo, no lo vayan a reportar porque normalmente es el representante legal. En este caso va a ser por el tema de capital, ¿no? Recordemos los criterios, no se van por el último, sí, sino por el primer criterio. Tiene más del 5% de participación en los beneficios, rendimientos y activos. ¿El representante legal de una parroquia sería el beneficiario final? Depende, o sea, depende de la determinación. Normalmente, pues las iglesias, no sé, hay como, no sé cómo estarían, no están, cómo están constituidas, es decir, el tema no lo manejo, pero habría que determinar cómo está constituido hoy el tema, ¿sí? Normalmente uno pensaría que en este tipo de entidades el representante legal siempre va a terminar siendo el beneficiario final, a no ser, no pensaría que por el primer criterio de participación, porque claramente no lo va a haber, pero podría ser por un tema de control. Pero pues en los casos que se han visto, normalmente pues va a ser el representante legal quien va a terminar figurando como beneficiario final. Listo. Bueno, Acá una claridad es, sí, vamos el a darle representante paso. es el principal, no el suplente, porque a veces pasa, no, es que el principal no quiere que lo reporten, no, es el representante legal principal. Listo. Vamos a darle ya la palabra a los que han levantado manito. Jorge Alexander Martínez y se alista Andrew Montes. Jorge Alexander. Buenas noches, María Jané. Jorge. Excelente capacitación, María Pilar. Colega, buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias. Me gustó mucho la parte final, que era la que está un poquito más dudosa. Mi inquietud es la siguiente. Bueno, tenía una, pero dentro de la explicación me quedó clara. Si uno, para efectos académicos, para practicar la plataforma, si uno lo podía hacer sin actualizar sin actualizar la responsabilidad, y lo aclaró diciendo que antes de iniciar tiene que poner la responsabilidad 55. Sí, señor. Cuando usted firma cuando está haciendo la carga individual, una vez cargados 10, 15, 20, se firma en su totalidad, o se va firmando uno a uno a medida que se va subiendo. Lógico que lo hizo con un ejemplo y me surgió esa duda. Y la otra, ¿qué pasa cuando una persona cumple con varios requisitos? Cumple titularidad, cumple control y puede llegar hasta ser representante legal. Entonces,
¿llevo el orden primero titularidad, después control o representante legal o debo reportarlo por las tres? Aunque también le vi en la práctica que cuando lo desplegó le dejaba seleccionar solamente uno. Mire, voy a comenzar respondiéndole la última pregunta. No puede tener las tres. Y usted mismo se respondió. ¿Por qué? Porque yo tengo que empezar en el orden que me está diciendo la resolución, ¿sí? Entonces, si es por porcentaje, puede ser que tenga los dos. Es decir, en el caso de la colega que preguntaba, es que el único socio es él tiene el control, él tiene la totalidad, él tiene el capital, y ahí hay una parte donde me va a decir que cuenta con los tres beneficios, pero nunca va a poder tener el tema de titularidad y ser representante legal porque ni siquiera la plataforma lo va a dejar pasar. Con respecto a la pregunta de la carga individual, la carga usted, es que no sé si ya me cerró acá, creo que sí. Cuando uno va creando los beneficiarios finales, yo los puedo ir listando, ¿sí? Es decir, yo solamente creo uno, pero a medida que voy creando, porque yo puedo crear 10, yo puedo hacer primero la creación y él me dice continuar, ¿sí? En el momento en que le doy continuar, ahí sí voy a firmar, es decir, no tendré que firmar por cada uno. Lo podría hacer, es decir, hago uno y firmo uno, hago el otro y firmo otro, pero podría primero crear los beneficiarios finales y ahí sí proceder a hacer el tema de la firma. Muchas gracias, María Pilar. Y ya para terminar, con respecto a la carga masiva, no sé, así como en términos generales, ¿nos puede dar una orientación? O, Para efectos de la carga masiva, pues les decía yo, eso depende del número de beneficiarios finales. Importante, acá, no sé si lo están viendo en pantalla, este es el prevalidador del RUP, ¿sí? Alguien que me confirme que lo están viendo, porque a veces me pasa que hablo y no. Sí, ¿Sí? estamos viendo, sí. Entonces, si tienen varios beneficiarios finales, descargan el prevalidador que ya se encuentra en la página, en el micrositio de la DIAN. Ahí pueden encontrar bastante información. Ya está, ustedes lo descargan, digamos, para las personas que han hecho reportes de información exógena, pues se les va a hacer familiar. Acá no hay, digamos, no se van a confundir porque esto es un prevalidador exclusivamente para el tema de beneficiarios finales, ¿sí? Y él lo que me va a permitir hacer es, pues, el cargue de toda la información, ¿sí? Acá como lo pueden ver, me está nombrando el 2688, no va a haber más formatos, no hay lugar, digamos, a errores, y acá ya vamos a empezar a alimentar toda la información. Este formato, este prevalidador y este formato opera igual como si estuviéramos haciendo el cargue de la información exógena, la cargamos, ¿sí? Acá la prevalidamos y eso va a generar un archivo XML, ¿sí? Ese formato 10.006. Cuando carguemos ese formato, lo que vamos a hacer es subirlo allá a la plataforma de beneficiarios finales para proceder a hacer la firma. Este 2688, cuando yo lo firme y genere el XML, ahí no quiere decir que yo ya cumplí con la obligación. Recuerden, el único formato que me dice que cumplí con la información, perdón, es el 2687. Pero pues el prevalidador pues contiene la información, la que no, digamos, la que no tengan que incorporar, pues no la diligencian, lo prevalidan común y corriente, no van a tener inconveniente. Recomendación, si tienen poquitos beneficiarios finales, no sé, pues yo no lo haría, pero pues en el caso, de ejemplo, hay patrimonios autónomos, otro tipo de entidades que van a manejar muchísimos beneficiarios finales, lo pueden hacer. Y esta pregunta que hace el colega me lleva a otra. Listo, yo utilicé el prevalidador y resulta que me faltó un beneficiario final. ¿Tengo que volver a repetir el prevalidador? No. Si usted ya cargó y le faltó un beneficiario final, pues hágalo por carga individual, no va a tener ningún inconveniente. de igual manera, creo que la carga individual, no sé si son 20, si fueran Sí. 40, yo puedo cargarlo dos veces, ¿verdad? Sin necesidad de irme al prevalidador. Bueno, ahí sí no sé. No sé porque yo sé que la carga individual me permite solo 20. No sé si al repetirlo me deje volverlo a hacer de manera individual. Creería que no, colega. Pero lo averiguo y respondemos porque esa pregunta sí no me la había hecho. Sí, porque yo sé, lo que sí tengo claro es que solamente permite hasta 20, pero que haga 20 y después haga otros 20 y otros 20 no, porque precisamente para eso se quedó el prevalidador. Porque podría hacer los 40 pues por el prevalidador y no tiene que hacer cargas individuales. Muchísimas gracias, María Janet.
esa pregunta que le hice, sí la había escuchado que se podría 2 veces con una funcionaria de la DIAN. Entonces, Bueno, ahí queda la inquietud. Muchísimas gracias. claro que sí, no, la vamos a socializar y con todo el gusto con María Yané o en las redes de ella la socializamos porque Sí, la verdad no me había hecho esa pregunta. está buena la pregunta, sí. Sí, De sí, todo se señor. aprende, cada día aprendemos más. Así es. Andrew, abre micrófono. Andrew. Bueno, entonces vamos con Joana. Joana, Hola, buenas noches. buenas Buenas noches, noches. Joana. Gracias. La pregunta es, por ejemplo, para la cesar las entidades sin ánimo de lucro, en este caso, el beneficiario final es el representante legal, pero ese representante legal es beneficiario condicionado o no? No, si ya hiciste el análisis en esta entidad sin ánimo de lucro, no podría ser un beneficiario condicionado. Los beneficiarios condicionados, y vámonos a la resolución para resolver la duda de la colega y de todos, es que cumplan con una condición específica, ¿sí? Pero más allegada a tener algún beneficio, pero como sabemos en las entidades sin ánimo de lucro, pues no hay un beneficio como tal de Ajá. las personas que están incorporadas. Pero vamos a leer un poco acá, miren. Beneficiario condicionado, persona natural que adquirirá la calidad de beneficiario final de una persona jurídica o estructura sin personería jurídica o similar con el acaecimiento o cumplimiento de un hecho futuro e incierto. Es decir, les ponía el ejemplo del hijo y eso pasa mucho con las estructuras sin personería jurídica, con estas personas que tienen mucho dinero y demás que pues no, que tienen mucho capital y demás y dicen, no, yo no quiero que mis hijos o las personas gocen de los beneficios ahorita, sino que yo les pongo una condición. En este caso, el representante legal de la ESAL, me imagino que eh, adquirió el título de beneficiario final porque no está por porcentaje, no tiene control y cumple con el tercer requerimiento, pero no está condicionado a ningún hecho, ¿sí? Que a futuro le lleve a decir, oiga, usted va a tener ciertos beneficios, entonces no es un beneficiario condicionado. Ok. Una persona natural, yo la puedo clasificar como estructura sin personalidad jurídica, según, o no. Es que no entiendo muy bien cómo la clasifico ahí cuando es persona sin personalidad jurídica. Las estructuras sin personería jurídica, tú te puedes remitir al artículo 18 del Estatuto Tributario. Podemos hablar de patrimonios autónomos, uniones temporales, consorcios. Se cortó. Se congeló la imagen. Ya. Tendría que mirar esas características. Aló. Sí, ahí, ya. ¿Hasta dónde me escuchaste? Consorcios. Ok, ese tipo de, digamos, de figuras son estructuras sin personería jurídica. En este caso, no podríamos decir que una persona natural es una estructura sin personería jurídica porque tendría que cumplir pues con los requerimientos. Es decir, tú puedes mirar el artículo 18 del Estatuto Tributario, ahí vamos a tener ciertas estructuras sin personería jurídica. Pero pues una persona natural no podríamos crear porque, es decir, puede ser que esa persona natural cuente con un RUT, no le vas a crear un ISPJ. Ya. O sea que, bueno, en ¿Sí? el caso de inmobiliarias con personalidad jurídica, pues sí, tendría que reportarlo. Más que cuando Se corta, preguntas a está la persona cortado. natural, Sí. jurídica va a tener que Y en caso reportar a los de que beneficiarios esa finales, ¿sí, inmobiliaria señor? sea persona natural, entonces no. Ok, perfecto. No, señora, Gracias. con gusto. Bueno, Bueno, señora. María Elena, Sí, buenas noches. buenas noches, María Elena. Sí, María Elena. Buenas Sí, buenas noches. noches. Mi pregunta es esta. Tengo un beneficiario final que desde enero del año pasado, del 2022, ya reside en otro país, pero es beneficiario final desde mucho antes aquí en Colombia. Cuando yo le diga que es residente en otro país, ahí me imagino que me preguntará algunos otros detalles
porque allí mostraban en Colombia el departamento, la ciudad. Me va a preguntar otros detalles para que sepan desde cuándo está ya en el otro país. ¿Aló? Mire, colega, que cuando tú haces la incorporación, aló. Sí. Cuando tú haces el proceso de beneficiario final, en ninguna parte te pregunta desde cuándo está en el otro país. Él te pregunta Ajá. desde cuándo adquirió la calidad de beneficiario final. No importa si está en Ok. Colombia o si Ok. está en O otro sea, no tiene país nada o que la ver una cosa con la nacionalidad que otra. tenga. Lo importante es, no será, lo importante es la fecha en que adquirió esa condición Como como beneficiario beneficiario final. final, Bueno, la otra señora. preguntita es, tengo un socio que es socio de varias empresas, entonces en cada una de esas empresas debo hacer ese mismo proceso. Ok, Sí, señora. bueno, muchas Así gracias. es. Con todo gusto. Andrew ya arregló el tema de sonido en su micrófono. Andrew, parece que no. Vamos con Luz Marina. Buenas noches. Buenas noches, Luz Marina. Muchas gracias por esta conferencia. Estoy interesada en saber o consultar sobre un caso de una Buenas noches. corporación, que es una corporación, una entidad sin ánimo de lucro, una corporación, y hay alrededor de 25 personas corporados, pero pues ellos hacen unos aportes muy pequeños a la corporación, y en ese caso, ¿cómo se procedería para una entidad así? Es decir, las corporaciones, ellos son socios, son asociados. Sí, se le llama corporados, pero pues es la misma, o sea, se Corporados. presenta toda la información igual que una ESAL, que una entidad sin ánimo de lucro, porque realmente no tienen un ánimo de lucro ni ejercen una actividad comercial, es decir, sino que aportan unos okay, dineros, no, digamos, hacen un aporte y con eso hacen alguna actividad que beneficie en el sentido de desarrollar, por ejemplo, el turismo. Entonces, alguna actividad que se sí. requiera, un festival, una feria, algo pequeño o sí, actividades muy pequeñas en donde haya que pagar una publicidad o pagar una persona que venga a dar una conferencia, cosas por el estilo. Pero entonces, digamos que ahí no hay unos ingresos, no se generan unos ingresos, sino más bien unos pequeños aportes para poder hacer una actividad que haga que reconozcan a estas personas en sus lugares. Ya cada uno tendrá su obligación personal en sus ingresos en cada uno de sus lugares turísticos, que generalmente son campesinos. Entonces, Sí, es decir, estos aportes reinvierten sí, en de ellos hecho, mismos. sí son aportes, no son Sí. que haya un servicio ni algún tipo de ingreso, no lo hay como un servicio prestado desde la corporación, sino desde sus corporados aportan para tener un fondo, digamos, para hacer alguna actividad. Sí, en este caso no se están beneficiando de nada, es decir, no hay un porcentaje de participación, tampoco habría tema de control, ¿verdad? No, hay una persona Sí. que hace como la función de presidente, pues que digamos que es la que figura en la Cámara de Comercio y eso, pero no, para cualquier decisión se hacen unas reuniones y se toman unas decisiones. Entonces no Sí, es sabría. decir, como no hay un tema de control y hay una o unas personas que uno diga, esas personas son las que toman las decisiones importantes, en ese caso y desde ese punto de vista y viéndolo con lo que tú me dices, pues sí sería el representante legal, porque pues por el primer criterio no es, sí, y por tema de control, pues si son los corporados, reinvierten sus temas y entre todos pues hacen actividades y demás, en este caso habría que reportar al representante legal. Solamente. Sí, señora. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Bueno, Jessica, Natalia. Jessica. Hola, hola. Jessica, abre el micrófono. Jessica, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tengo
Buenas noches. Como dos preguntas, todavía dos dudas. Hay un tiempo para, por ejemplo, cuando la DIAN todavía no le ha colocado la responsabilidad 55, ¿hay un tiempo para uno colocar esa responsabilidad o no necesariamente todavía? No hay un tiempo definido, lo importante es que, bueno, podemos decir que no hay un tiempo definido, pero realmente es un trámite muy rápido que tú haces por autogestión y listo, para que puedas hacer uso lo llamo yo del módulo de la parte de incorporación de los beneficiarios finales y no vayas a tener problemas, pero digamos que la norma no dice, no, hasta el 20 de mayo puede hacerlo de la responsabilidad. Es más, eso lo vienen haciendo desde el año pasado. De oficio actualizaron a muchas empresas con este tema, hay muchas que todavía no lo han hecho, pero la invitación es que si tienen pues lo hagan por, aunque realmente Es que se te va la voz y quedamos aquí como en silencio. ¿Qué será el sonido voy a allá? apagar la cámara, no sé si ahí porque a veces se me consume el internet. Sí, yo creo que es mejor quitar la Ya. pantalla y Ya, apagar. ya igual me vieron, ya vieron que me puse la Sí, ceniza y todo. claro, ya la vi. No sé si Ujú. me escuchó la colega lo del. Sí, sí, señora. Pero Bueno. entonces ahorita se cortó algo porque yo también manejo un consorcio. En los consorcios, por ejemplo, hay que tomar a los consorciados, pero los consorciados, algunos son personas jurídicas. Tengo que llegar al fondo, que sería la persona natural de cada consorciado. Sí, es decir, es lo que llamamos esa cadena de propiedad. Tú tienes que llegar hasta el último, digamos, rango para poder hallar a ese beneficiario final. Sí, señora. Ok, listo. Y en el caso de las propiedades horizontales, es que ahí no he logrado entender muy bien. Ahí se reportaría, es de acuerdo, si tienen más del 5% de la... Del o coeficiente, sí, señora. del coeficiente, hay que Sí. revisar bien eso. Hay que revisarlo bien y sobre todo porque lo que decía en una parte de la charla, en muchas de las copropiedades hay familiares, es decir, por ejemplo, yo acá en este conjunto tengo el 3% de coeficiente, pero resulta que en la torre de al frente vive mi hermana y tiene el 2%. Entonces, entre mi hermana y yo sumamos el 5%. ¿Qué va a pasar? Que me van a reportar a mí y van a reportar a mi hermana porque cumplimos con ese criterio. Eso es lo que hay que mirar bien. No, no es que pase mucho, pero podría pasar y a lo que no queremos llegar es que de pronto no lo reportemos como es, pero normalmente pues en las propiedades horizontales el representante legal va a ser el beneficiario final. Vale, gracias, muy amable. Con todo gusto. Bueno, Fanny hace una pregunta muy similar a la que acaba de hacer la colega. Creo que la respuesta ya está ahí, implícita, porque habla precisamente de ello, que si las personas jurídicas se deben reportarle el representante legal, pero ir más allá, ¿no? Sí, señora, siempre. Listo. Jenny Alexandra dice, en una comunidad religiosa, las beneficiarias finales serían cada una de las hermanas que pertenecen a dicha comunidad. No necesariamente. Hay que mirar los criterios. No, no sé muy bien, Maja, porque el tema de comunidades religiosas no lo manejo. En cuanto a estructura, creo que sí manejan personería jurídica, algunas. Entonces, habría que determinar. Normalmente, lo que he visto es que, no sé si ellos manejen representación legal. Es que no sabría en este momento responderle porque el tema de comunidades no lo manejo, ¿sí? Pero pensaría que cada una de las hermanas, ¿sí? De la congregación o como se llame, no podrían decirse que son beneficiarios finales, ¿sí? Entonces, no sé si de pronto alguien conozca el tema y cómo se maneja, porque no sé si una iglesia maneje representante legal, no lo sé. Listo. Dice Oscar Germán, si la DIAN me actualizó por oficio el RUT con la responsabilidad 55, pero para mi concepto no estaría obligado a reportar esta responsabilidad, ¿qué debo hacer? Lo anterior, dado que somos una entidad extranjera sin personería jurídica en Colombia y está representada por un apoderado que es nombrado por la Junta Directiva del país de origen. Y a su vez, en este país, esta entidad es sin ánimo de lucro. En ese país y sus ingresos
son provenientes del mismo estado. Ahí está mejor dicho. ¿Eso Pero ya acá, una cita con la DIAN o qué? yo creo, porque lo que yo entiendo es que si hay, o sea, acá sí hay una entidad, ¿no? Lo que le entiendo al colega es que esa entidad tiene como un socio en el extranjero. Es que está un poco como enredado el tema. Sí, está Y enredado porque Oscar, ¿estás presente que te puedas dirigir sí, directamente a la profe? Oscar. Bueno, está compleja la pregunta. sí, está compleja porque es que habría que mirar, porque no pensaría que no hay beneficiario final. Es decir, a no ser que esa otra empresa que esté en el extranjero, pues ya haya, digamos, no haya hecho inversión en alguna de las estructuras personería jurídica. Acá nos podemos ir un poco a lo que dice el artículo 4. De pronto cabe ahí. Dice, no sé, dice, ay Dios. Es una entidad Dice personas extranjera jurídicas extranjeras cuando sin la totalidad de su personalidad inversión jurídica. en la República de Colombia no se efectúa en personas jurídicas, establecimientos o estructuras sin personería jurídica. Es decir, si de pronto esa persona jurídica extranjera no tiene la totalidad de su inversión en alguna de esas estructuras, en ese caso no tendría que hacer el reporte. Podría ser el caso del colega, pero pues sí Sí, habría que ampliar más porque se ve. parece, está como relacionado, pero hay que mirarlo con lupa. Sí, señora, así es. Bueno, aquí un colega de Nariño dice, una ISAL está conformada por 3 socios, debe ser 3 asociados, ¿no? Sí. Socios no, ahí no coordina, ahí no cuadra. En este caso, ellos serían los beneficiarios finales, así no haya repartición de utilidades, tampoco en las ISAL hay utilidades, hay excedentes. Hay excedentes. Hay una confusión de términos. Lo que sucede es que sí, lo que dice Maja, en las ESALes no hay socios. En este caso, no podríamos pensar que las entidades sin ánimo de lucro, el primer criterio, es decir, el porcentaje, aplicaría. Podría pasar que por un tema de control, es decir, de toma de decisiones relevantes, podría estar. Habría que analizarlo muy bien, ¿sí? Si 3 de los asociados que pertenecen a esta entidad sin ánimo de lucro, hay un tema de control, ¿sí? Pero no, si todos tienen el mismo control, habría que mirar, pues, como que o sea, como que los 3 no pueden mandar y tomar las mismas decisiones, debería haber uno solo, ¿sí? Esa podría ser la determinación, y si no, definitivamente tendría que ser el representante legal. Pero pues acá no podemos hablar de utilidades porque hay unos excedentes que se reinvierten, entonces por ese lado no sería. Bueno, esta pregunta que hace Sandra también fue respondida ahorita, pero de todas maneras te la voy a hacer. En un conjunto residencial donde no hay socios ni accionistas, ¿se reportan los miembros del consejo o el administrador? No. No. En este caso hay que evaluar los copropietarios. Puede ser que los miembros pues sean los mismos copropietarios, pero aquí no tiene nada que ver. O miramos el criterio de participación o en este caso el representante legal. Pero digamos que el consejo no es el que toma las decisiones. Al fin de cuentas que las decisiones pues la toman entre pues la asamblea, ¿no? Cuando se hacen las asambleas y demás. Pero decir que ellos son los beneficiarios finales, no. En las propiedades horizontales, no. Los invito en el micrositio de la DIAN. Hay un concepto, hay varios conceptos sobre beneficiarios finales que ha emitido la DIAN y habla sobre el tema de propiedades horizontales y creo que ahí se pueden aclarar muchas cosas. Pero acá hay que determinar el tema de copropietarios, coeficiente y sin irnos al tema de representante legal. Bueno, las 2 preguntas que siguen son repetitivas, ya fueron respondidas, entonces sigo adelante. Dice Ana González, uno de mis socios es una empresa dueña del 12% de las acciones. ¿Cómo reporto la empresa en el RUT? Debo tener en cuenta que si esa empresa tiene 5 socios, ¿cómo debo hacer el reporte? Si la empresa tiene 5 socios, hay que mirar a cada uno de los socios el porcentaje de participación que tenga cada uno de ellos.
Si tienen más del 5%, habrá que reportarlos a los 5, ¿sí? Respetando el primer criterio. Es decir, ahí sí hay que mirarlos a todos por porcentaje. Si el primero tiene el 12, no sé, pues los otros de pronto tienen más o tienen menos, pero el que tiene 12%, pues ya iría como beneficiario final por el primer criterio, perdón, del artículo sexto, perdón. Bueno, para Juliet Pérez dice, la empresa donde laboro es una empresa constituida en Colombia, pero tiene un único socio que es una empresa extranjera. Bajo esas condiciones, ¿a quién se debe reportar? En ese caso, si el socio es una empresa extranjera, tienes que hacer, digamos, el proceso de validar a esa empresa extranjera, ¿sí? Y mirar detrás de esa empresa extranjera al beneficiario final, lo que llamamos la cadena de propiedad. Claro, porque si el socio es una empresa, no podemos incorporar como beneficiario final a una empresa, tendremos que mirar detrás de ese socio, que es una empresa extranjera, quién está para reportar como beneficiario final. Debe haber una persona natural, en definitiva, ¿no? Bueno, voy a leer la última de Ofelia aquí en el chat para pasar otra vez a dar la palabra a los que han levantado manito, pero antes, para informarle a mi colega y amiga María Pili, que son las 8:20, ¿hasta qué hora nos puedes acompañar para saber cómo reparto el tiempo? Yo sé que son 2 horitas, pero se nos han ido volando. Preguntas infinitas y mira, hasta como dijo usted al inicio, cada día se aprende más, hay preguntas insólitas Sí. que lo hacen a uno patinar, pero bueno, de eso se trata, para eso se abren estos espacios, porque si no quedaríamos en el limbo. No, pues miremos si es hasta las 8:30, porque, bueno, no me acordaba que eran 2 horas, yo tenía hasta las 8, pero no, vamos hasta las 8:30, Maja, para llevar uno igual quisiera tener la respuesta, pero de las que queden dudas, de eso se trata. Si hay que socializar y seguir con la DIAN trabajando, la DIAN sigue trabajando mucho. Sí, esto todavía pues estamos en los procesos y como dijo usted, recomendar a todos no dejar para última hora y bueno, en las redes sociales nos encontramos tanto Pili como yo en los grupos académicos y ahí se están continuamente respondiendo preguntas también. O sea que Así es. aquí no terminamos, esto continúa. Así es, sí, señora. Entonces, Ofelia Martínez nos pregunta por acá, dice, en una sociedad limitada familiar de 5 socios han fallecido, de 5 socios han fallecido 2. ¿Cómo se hace el reporte? Para efectos de los beneficiarios finales que han fallecido, hasta tanto no se realice todo el tema de sucesión ilíquida y demás, hay que reportarlos. Recordemos que el tema de beneficiarios finales nació a principios del año pasado, ¿sí? Entonces, la obligación está dada, es decir, yo tendría que reportar a ese beneficiario final siempre, o sea, lo tendría que hacer siempre y cuando la de la sucesión ilíquida todavía no esté finiquitada. Los tendría que reportar. Una vez esté finiquitada, yo hago la actualización necesaria, lo retiro, ¿sí? Lo retiro de ser beneficiario final y paré de contar. Correcto. Bueno, Leonardo Murillo, abre micrófono, Leonardo. Buenas noches. Buenas noches, Leonardo, Buenas bienvenido. noches. Gracias por la capacitación. María del Pilar, la pregunta es muy sencilla. Aquellas personas naturales que ejercen actividades con criterio empresarial, como por ejemplo una persona que tiene un establecimiento de comercio y lo tiene en sociedad con otra persona, o aquellas personas naturales que ejercen alguna actividad profesional liberal, ¿se puede identificar como beneficiarios finales o solamente son aquellas que están estipuladas en el estatuto? Exactamente. No, esas personas naturales que tú nombras, no, es decir, yo no puedo mirar detrás de esas personas naturales qué beneficiarios se esconden, solamente en las que están establecidas en la resolución 164 como personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica. Yo nunca voy a buscar un beneficiario final detrás de una persona natural. Eso no va a pasar. Una pregunta, la DIAN no ha dicho nada, pues porque a la hora del té esas personas pues reciben un beneficio final, ¿no? Sí, pero digamos que no se ha pronunciado. Sobre lo que busca, colega, el tema del RUP
es mirar quién está más bien detrás de esas personas jurídicas y de esas estructuras, porque al fin de cuentas las personas naturales pues están plenamente identificadas. Pero cuando vamos a ver empresas y demás, sobre todo, no sé, patrimonios autónomos y todas estas figuras, pues a veces es difícil saber quién está detrás y eso es lo que se está buscando. Y no es solamente un tema, un capricho, por llamarlo de alguna manera, de la DIAN. Acá hay 7 entidades que están interesadas en conocer a los beneficiarios finales. Muchas gracias. Con todo gusto. Rubén Darío, abre el micrófono, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Rubén Darío. Buenas Bienvenido. noches. Aprovechando la capacitación, entré a hacer un ejercicio práctico con un cliente que tengo, pero tengo una duda en el renglón donde dice número de identificación tributaria, NIT o equivalente funcional. ¿Cuál se coloca ahí? Esa es una duda y tengo otra más adelante. Ahí vas a colocar el número de identificación del beneficiario final, es decir, cédula. Cédula. O sea, ahí se repite la cédula. Sí, sí, si ustedes observaron, muchos campos se repiten, sobre todo el tema de, bueno, nacionalidad, país, pero en este caso vas a reportar cédula, si es cédula o cédula de extranjería, de acuerdo pues al documento que lo identifique, sí señor, porque nos confunde que dice NID y ahí es donde la gente dice, entonces tengo que sacar RUT, no, la identificación del beneficiario final. Bueno, y en el otro campo donde dice fecha de nacimiento, no me deja habilitar, o sea, no me deja escribir nada ahí. No sé si a usted le dejó pasar ahorita que está ahí al lado del campo hay como un calendario, un cuadrito. No lo permite mostrar. Permíteme un momento. Bueno, también tengo que hacerte una aclaración o ayudarte con algo. Señor. Las comunidades religiosas y las iglesias tienen representante legal. Ah, perfecto. Gracias. Ellas no son dueñas del monasterio, ni reciben utilidades, ni nada de esas cosas, pero figuran como representante legal y cada cierto tiempo son cambiadas por otra hermana o por otro padre. No, perfecto. Entonces eso resolvería, bueno, me resuelve a mí la duda y resolvería la duda de la colega. Habría que mirar. Yo pensaría que desde ese punto de vista y desde el análisis, las comunidades religiosas habrá que reportar al representante legal. Ellos no manejan un tema de control y mucho menos de participación. Bueno, muchas gracias. Ya me abrió el cuadro. Muchas gracias. Sí, sí. Lo que pasa es que al lado de acá, pareciera que acá dice coloca fecha y acá hay un cuadrito. Ahí le das doble clic y te va a llevar al calendario para que puedas elegir la fecha. Muy bien, muchas gracias. Muy buena la capacitación. Gracias, con todo gusto. Olga Lucía Maecha. Olga Lucía Maecha. Buenas noches. Buenas noches, Olga Lucía. Buenas noches. Muchas gracias por la capacitación. Una preguntita. ¿El 2687 va relacionado con el 2688? O sea, ¿necesariamente tengo que hacer los dos a la vez o el 2688 lo puedo presentar con la exógena? Bueno, el 2688 no es un formato de exógena. El 2688, como su nombre lo dice y estamos observando en pantalla, es el formato que me permite la carga de beneficiarios finales. Pero no tiene nada que ver. ¿Qué sucede? Que este formato lo van a utilizar aquellas empresas que hagan la carga masiva por medio del prevalidador de los beneficiarios finales. Pero no tiene nada que ver. ¿Qué sucede, colega? Y para todos, como ya lo he dicho, el 2687 es el documento definitivo que me dice a mí, oiga, ya estoy tranquila, ya puedo culminar, sí, ya culminé con la obligación de presentar a mi beneficiario final. Pero en este caso, si tú haces carga individual, no vas a usar el 2688 para nada. Ah, ok, muchas gracias. Bueno. Vamos con Laura Elizabeth Fernández. Laura. Bueno, vamos. Sí, buenas noches. Buenas noches, Laura. Buenas noches. Gracias. Primero que todo, pues muchas gracias por la capacitación. Ha sido de verdad de mucha ayuda. Muchas gracias. Lo segundo que quería preguntar era, digamos que para el tema de la fecha de la situación de control en una empresa, digamos que inicialmente se constituyó como una sociedad anónima, pero el año pasado
se cambió a SAS y son los mismos socios. Cuando me preguntan desde qué fecha tiene la situación de control, ¿sería desde la fecha que inició como tal la sociedad o ya desde la fecha que cambió del tipo de sociedad a SAS? Aquí lo que cambió fue la denominación, es decir, antes era anónima, ahora es SAS, Sí, señora. pero el control sigue permaneciendo. Correcto, Entonces sí. se va a colocar la fecha desde que el beneficiario final tenía el control de la sociedad, porque acá el beneficiario final no mira esas calidades, es decir, si es limitada, si es anónima, si es SAS, si declara renta, si es contribuyente o no contribuyente, que era una de las dudas con las entidades de sin ánimo de lucro. No, pero es que ellos son del régimen tributario especial. El beneficiario final no mira eso, sino mira pues ya los criterios que trae la resolución 164. Ah, perfecto. Ok, o sea que entonces desde la fecha inicial que está constituida la empresa. Sí, y desde que el beneficiario final pues tiene ese control o ese beneficio, sí señora. Correcto. Segunda pregunta. Bueno, en el caso, digamos, los socios, pues es una empresa de familia, ¿sí? Son 5 socios y pues uno de ellos es el que tiene más participación, los otros están por debajo del 5%, pero de todas formas como una empresa de familia, entonces lo que entendí era que había que reportarlos a todos. Sí señora, hasta segundo grado de consanguinidad, acá recordemos miremos acá, en lo que me habla de individual o conjuntamente, dice la persona natural que actúe junto con terceros con los que tenga un vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o primero civil. Entonces puede ser, sí, puede ser que, no sé, el papá tiene el 50 y tiene 10 hijos y los está distribuidos o no, ya pensaría, ya todos van como beneficiarios finales porque hay una relación. Wow. Perfecto. Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias, eso era todo. Bueno, con todo gusto. Bueno, María Pili, siendo cumplidos con tu agenda, nosotros también acá hablo en nombre de todos los asistentes y en el mío propio. Muchas gracias. Esta es tu casa también. Creemos que de pronto tendremos una segunda sección más adelante, ahí nos ponemos de acuerdo, porque tiempito todavía hay para cumplir con esto y volvemos y reiteramos la recomendación, no dejar todo para el último día. Así es, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Lo que decía, pues creo que ya lo he repetido, lo ha dicho Maja, no dejemos todo para último momento. A mí me pasa y cada vez que me capacito uno sale con más dudas. Lo importante es que, digo yo desde la escuela, la comunidad se genera por medio del conocimiento y que no nos dé pena preguntar. Sí, es decir, mire el colega que nos ayudó con el tema de comunidades religiosas, entonces él nos aportó, yo no sabía, sí, porque el hecho de que esté hoy exponiéndoles un tema que me he dedicado a estudiar, no están todas las respuestas, pero entre todos podemos construir. Entonces, con el mayor de los gustos, ahí están mis redes sociales, los que me quieran escribir por medio del WhatsApp, por medio de Maja, podamos construir este tema y que la idea es que no lleguemos al tema de sanciones y que a veces por el afán, pues entonces terminemos colocando cualquier persona. Ya durante estas 2 horas nos dimos cuenta que cada empresa, cada entidad o como la queramos denominar, tiene una situación especial. Lo importante es llegar a un análisis que nos lleve a hacer la tarea pues de manera efectiva y sin ningún inconveniente. Entonces, en mí pues tienen una colega, una servidora y esperamos que este no sea el único espacio y encontrarnos en otra oportunidad para seguir hablando de este tema y de muchos más temas. Un taller de preguntas como lo hemos hecho, Majas, como hicimos con régimen simple. Sí, No lo hemos hecho con la DIAN y con Industria y Comercio porque hacemos como un continuar. Pili, a ver, lo que quiere decir Alexander es que cuando quedamos así con tanta pregunta, hacemos una segunda sección, pero como un continuará, solo respondiendo, sí. No es exposición, solo es responder preguntas e inquietudes de los colegas que asisten. Pero claro que sí. Usted sabe que su agenda es apretadita, igual que la mía. Ahí tendríamos que ponernos de acuerdo e informar por redes sociales qué día podría ser. Y para no tener confusión, en la convocatoria se deja el mismo banner publicitario, no se cambia sino la fecha y la hora, pero el banner es el mismo y se dice continuación. Pregunta. Claro que sí, claro que sí.
lo podemos agendar y eso nos retroalimenta a todos. Como Me dice- parece muy interesante y nos va a ayudar a todos porque pues todos estamos, perdón la expresión, metidos en esto. Sí, lo agendamos ya para marzo porque febrero está full, ¿vale? Para, Te sí, agradezco mucho, María Pili. no Bueno. señora, con el mayor de los gustos y una bendecida noche para todos, hacer la tarea juiciosa y bueno, desde ya si no nos encontramos antes, feliz día del contador. Feliz Ay, día del contador, que lo celebren como nos toca, trabajando. tan bella. Bueno, muchas gracias. Feliz Bueno, noche para chao. todos. Que descansen. Bendiciones. Gracias por toda esta información tan importante. de verdad. Gracias, colegas.